Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1, habiendo completado una introducción general a esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, estamos en posición para proceder a un estudio detallado y la consideración de su contenido. Tú recuerdas que el pasado viernes por la tarde dimos una especie de análisis general de esta epístola, e indicamos que en este primer capítulo, el apóstol se presenta a sí mismo y su gran tema. Él envía sus saludos, y así. Bien, ahora estamos empezando a considerar esta sección preliminar e introductoria que es encontrada aquí en el primer capítulo, y empezamos con el primer versículo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, es siempre importante prestar cuidadosa atención a las introducciones a estas epístolas. Esa es una afirmación que cubre cada epístola que se encuentra en el Nuevo Testamento. Tal vez esto es especialmente cierto de las epístolas de este hombre, el apóstol Pablo, cuya epístola a los romanos hemos estado considerando. A menudo siento que muchos cristianos se privan a sí mismos de muchas grandes y vitales bendiciones por causa de ignorar estas declaraciones preliminares en las epístolas. Nuestra tendencia es apurarnos a pasar por encima de ellas y pensar que las introducciones no importan. Queremos ir a la carne, como le llamamos, a lo que realmente nos interesa, y entonces, sin darnos cuenta, pasamos por alto muchas cosas que son del mayor valor posible para el cristiano. Ahora, déjame ilustrarte lo que acabo de decir, considerando lo que el apóstol nos dice aquí en este primer versículo. Pienso que encontraremos que él agolpa aquí, en una manera asombrosa, una muy importante y vital doctrina. Aquí está escribiendo: él nunca ha visitado Roma, como te dije. Él conoció a algunas de estas personas, pero a la gran mayoría de ellos no los conoció nunca, y ellos no lo conocen. Así que él se presenta ante ellos, empieza diciendo quién está escribiendo, y esto es lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, tú ves, hay tres enunciados. Y de inmediato debemos hacernos la pregunta: ¿por qué el apóstol los usó? ¿Cuál es el diferente significado que él atribuye a cada uno de ellos? ¿Les da un orden en particular, o solo escribió sin mucha meditación, solo como vinieron a él? Esas son el tipo de preguntas que debemos hacer si realmente queremos descubrir lo que el apóstol tenía en su mente. Bien, tomaré esta primera frase: siervo de Jesucristo. Ese es quien soy, dice el apóstol, y eso es lo que soy. Ahora, si vas a través de sus epístolas, encontrarás que esa es su forma característica, siempre, de describirse a sí mismo. Él piensa de sí mismo siempre instintivamente en términos de esta bendita persona, como si dijéramos: la cosa más importante acerca de este hombre Pablo, quien está escribiéndote, es que él es un siervo de Jesucristo. En otras palabras, cualquier otra cosa que puedan saber o no de él, cualquier otra cosa que puedan recordar o olvidar, él estaba ansioso que pensaran de inmediato en esta bendita persona, que se había convertido en el centro de la vida de Pablo. Todo su ser giraba en torno a esta persona, y como dije, él no puede pensar de sí mismo separado de él. Porque su vida completa ahora está centrada en él. Tú encontrarás que él hace eso en todas sus epístolas, y observas que de inmediato, por decirlo así, él nos da la completa doctrina acerca de esta persona, Jesucristo, Jesús el humano que vivió en este mundo, el bebé de Belén, el niño, el carpintero, y así sucesivamente. Jesús, sí. Todo eso debe ser traído. Pero no solo eso, Jesús, ¿quién es? El Cristo. Y el Cristo significa el ungido, aquel que ha sido ungido por Dios para hacer una particular obra. Ahora, eso era, por supuesto, la completa enseñanza de los apóstoles, que Jesús es el Cristo. Vuelve al libro de los Hechos de los Apóstoles y ve las descripciones que se dan allí de su ministerio y de su enseñanza, y encontrarás que así es como él predicaba.
Él tenía dos grandes puntos siempre en sus sermones. Uno fue que el Cristo debía haber sufrido, y el segundo fue que Jesús, o este Jesús de quien les predico, es el Cristo. Aquí está el Salvador del mundo, el ungido de Dios para salvar hombres y mujeres. Y tú ves, Él nos da inmediatamente a Jesucristo. Ese es su tema, tú recuerdas, Él ha determinado no saber nada más entre ellos en Corinto salvo a Jesucristo y este crucificado. Él era su único tema, el tema que siempre leen tú, Siasmaba, y el tema que siempre ha puesto al frente de toda su enseñanza. Ahora, esto es seguramente algo que, por lo tanto, nos hace detenernos por un momento. No necesitamos ir más allá en esto desde el punto de vista doctrinal esta tarde, porque seremos forzados a hacerlo de nuevo dentro de unos pocos versículos más tarde. Pero, de todas formas, debemos parar para señalar esto, que esta no era solo una gran característica del apóstol Pablo. Es esa cosa que por sobre todas, debería siempre caracterizar al cristiano. No importa lo que Pablo está escribiendo, algunas veces tiene que escribir una carta, porque personas le habían enviado preguntas, o escribe una carta porque ha habido dificultades. No importa en absoluto qué ocasiones, este hombre no puede empezar a escribir una carta como esta, sin antes introducirnos a Jesucristo. Él era el todo en todo para Pablo, el principio y el final. No tenía nada aparte de él. Y por lo tanto, digo que una muy buena forma por la cual podemos juzgar nuestra propia profesión de la fe cristiana es tan solo aplicando esta prueba a nosotros mismos. ¿Está Jesucristo en primer lugar? ¿Está Él en el centro? Tú encontrarás que en esta introducción el apóstol le menciona al menos 5 veces. He notado recientemente que en 14 versículos en el primer capítulo de la epístola a los Efesios, él le menciona 15 veces en 14 versículos. No puede escapar de él, por decirlo así. Debe seguir mencionando el nombre. Él disfrutaba usando los términos, Jesucristo, el Señor Jesucristo, Cristo Jesús nuestro Señor, y así. Míralo en sus epístolas, siempre está usando el nombre, y evidentemente le dio gran gozo y placer hacerlo, y la pregunta que hago ¿es esto verdad de nosotros? ¿Está Jesucristo en primer lugar en nuestras mentes y nuestros corazones, y en nuestras conversaciones? Quiero decir, incluso estoy hablando de cristianos, de creyentes. Cuando hablamos entre nosotros, ¿estamos siempre hablando de alguna experiencia que hemos tenido o alguna bendición que hemos tenido, o estamos hablando del Señor Jesucristo? No tengo ninguna duda en afirmarlo. Cuanto más uno crece en gracia, menos y menos uno habla de sí mismo y de alguna experiencia, y más es lo que uno habla de él. El apóstol siempre hablaba de su Señor. Esto es lo que quiere que sepan de él en Roma, es un siervo de Jesucristo, es el nombre que entra de inmediato. Y él confía que estarán pensando en él, en esta bendita persona en lugar de quien está escribiendo. Muy bien, aprendamos esta lección de este poderoso hombre de Dios, que podría haber escrito tan largamente sobre todo lo que había hecho y todo lo que había dicho y todo lo que había logrado, pero que no escribe estas personas en Roma para hacerlo. Quiere escribir sobre Jesucristo, por lo que de inmediato introduce su nombre. En cuanto a sí mismo, es solo un siervo de Jesucristo. Ese fue el título en el que se glorió, así que lo pone en primer lugar. No había nada más maravilloso para él que ser un siervo. Y recuerda, la traducción correcta aquí es un esclavo, incluso más, un esclavo voluntario. Esa es la palabra que el apóstol usó y es la misma que usa de nuevo en todas partes. Y el apóstol Pedro la usa, los otros apóstoles la usan exactamente de la misma manera. El esclavo voluntario de Jesucristo. Ese es el hombre que escribe, dice el apóstol. Bien, ¿qué quiere decir con este término? Bien, quiero sugerir que quiso decir una serie de cosas con esto.
Creo que en primer lugar estaba usándolo en un sentido general, solo para describirse a sí mismo como un cristiano. Porque cada cristiano es un esclavo de Jesucristo. Toma la forma en que el apóstol lo pone escribiendo a los Corintios en su primera epístola en el capítulo 6 en los versículos 19 y 20. Allí les recuerda que sus cuerpos son los templos del Espíritu Santo, y continúa diciendo, y que no sois vuestros, fueron comprados por precio. No debéis ser culpables de este pecado de fornicación, dice. No se dan cuenta de quiénes son. Sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y que no sois de vosotros mismos. No tienen derecho de hacer lo que quieran incluso con su cuerpo. No sois vuestros, han sido comprados por precio. Ustedes han sido comprados en el mercado donde eran esclavos y nunca podrían haber obtenido la liberación, pero el Hijo de Dios ha venido y al costo de su propia sangre preciosa los ha comprado del mercado. Ese es el significado del término redimir. Es el significado del término redención. Es una liberación de la servidumbre y la esclavitud en la que alguna vez estuvimos bajo el dominio de Satanás, el diablo. Al apóstol le gusta describirse a sí mismo de esta manera. En otras palabras les está diciendo a estos cristianos romanos, soy Pablo. Soy uno de ustedes. Les pertenezco porque todos pertenecemos a Cristo. Soy un pecador salvado por la sangre de Cristo, no tengo nada más que decir de mí mismo. Era un perseguidor y un blasfemo, y una persona dañina. Pero recibí misericordia. Ha sido rescatado y redimido, eso es lo primero que tiene que decir sobre sí mismo. Eso es lo más importante para empezar en el caso de este hombre, Pablo. Y de nuevo digo que es verdad para todos nosotros si somos cristianos. Porque nadie se hace a sí mismo cristiano. Cada uno de nosotros, como cristianos, nacemos esclavos del diablo y solo podemos ser liberados de esa esclavitud por la preciosa sangre de Cristo. Pedro, por supuesto, dice exactamente lo mismo, dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, y por lo tanto como cristianos no somos libres, somos comprados por Cristo, le pertenecemos a Él. Es nuestro amo, nuestro Señor. Esta idea de que puedes creer en Cristo primero, como tu Salvador solamente y luego, tal vez después de años lo tomes como tu Señor, es una negación de las Escrituras. Desde el momento en que Él te libera es tu Señor. No nos decidimos a tomarlo como Señor, es Él como Señor que nos saca de ese mercado y nos libera, y nosotros le pertenecemos a Él. Nunca somos libres, éramos los siervos de Satanás, ahora somos los esclavos del Señor Jesucristo. Si tan solo recordáramos siempre esto, si tan solo viviéramos siempre a la luz de esta gloriosa verdad. Pero esta es la verdad de nosotros como cristianos. Que Dios nos conceda la gracia de recordarlo siempre y vivir de acuerdo a esto. Pero creo que Él estaba ansioso, en esta frase, también para sugerir una segunda cosa, y era hacerles saber de inmediato sobre su actitud hacia este Señor. De hecho, Él es su esclavo pero no solo de hecho sino también en espíritu. No había nada que le gustara decir más que algo así, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un esclavo como cualquiera que esté enamorado es siempre un esclavo de quien ama. Está cautivado, ha sido capturado. Oh, ve a través de las epístolas de Pablo, y encontrarás que está diciendo constantemente eso. En su segunda epístola a los Corintios dice que somos exactamente como personas, que son vistas alrededor del gran vencedor, cuando regresa a Roma después de haber conquistado algún nuevo territorio. Hay una procesión de la victoria, y está el gran general en su carro, y las personas que ha capturado están rodeando su carro. Esa es su imagen en el primer capítulo asterisco de su segunda epístola a los Corintios y la encontrarás en otros lugares.
corrige. En el segundo capítulo de la segunda epístola a los Corintios, está dedicado a él. Lo pone quizás más intensamente en una frase como esta, y estoy seguro de que estaba en esa mente, ya que se describe a sí mismo aquí como el esclavo de Cristo. Es un predicador, y él dice, ¿por qué predicó? Y aquí está su respuesta, el amor de Cristo me constriñe, de nuevo, tú ves, él está indefenso, es como un hombre en una prensa, y la prensa está empezando a apretarse. Me constriñe, el amor de Cristo. No estaba decidiendo hacerlo, él no puede evitarlo. Ya hay de mí si no predicara el Evangelio. Él debe, estoy obligado, dice. De nuevo, tú ves, todas estas ideas sacan a relucir su devoción a Cristo. Soy su esclavo, dice, su esclavo voluntario. No solo me compró sino que no quiero nada más. No quiero ser mi propio amo, nadie más es mi amo. Me he entregado a él me ha ganado, él me ha cautivado. Estoy perdido en él. El esclavo de Jesucristo. ¿Has sido cautivado así, mi amigo? ¿Conocemos algo de este amor? ¿Conocemos algo de su cautivante, su apremiante poder? Es él el amo de nuestras vidas, de todo nuestro pensamiento y todas nuestras actividades. Oh, Pablo se gloriaba diciendo esto acerca de él. Esa es la clase de hombre que soy, dice. He sido completamente ganando por él, cautivado, arrastrado. No me pertenezco. Y luego creo que en realidad en tercer lugar, él estaba ansioso por decir que no estaba escribiendo por su cuenta. Acerca de eso, en un sentido muy literal, él realmente estaba escribiendo como el siervo del Señor Jesucristo. En otras palabras, él no es un individuo particular escribiendo una carta personal a algunas personas en las que está interesado. No, él está escribiendo de una manera muy especial, él es de hecho, un siervo de Jesucristo. Y tiene una tarea particular asignada y está ansioso de que ellos sepan eso. Muy bien, allí ves que nos conduce a su segundo mandato, llamado a ser apóstol. Les sugiero que hay un matiz definido en estos tres términos. Él nos hace saber lo que le pasó, que se ha convertido en cristiano y así sucesivamente. Entonces, nos lleva a través de estos otros pasos y etapas. Y aquí ahora viene un término más importante, llamado a ser un apóstol, o como algunos han traducido y tal vez con mayor precisión, llamado apóstol. Ahora, tenemos que mirar estas dos palabras, porque ambas son tremendamente importantes. Y no solo tremendamente importantes para nosotros para entender la epístola a los romanos y todas las otras epístolas. Quiero tratar de mostrarte que ni siquiera puedes entender la situación religiosa moderna. No puedes leer tu periódico esta mañana inteligentemente a menos que conozcas el significado de estas dos palabras, llamado apóstol. Porque hay cosas que suceden hoy en día en el mundo eclesiástico y están en la prensa y en los periódicos, que solo pueden entenderse si entendemos estos dos términos correctamente. Así que, tú ves, esta epístola está bien actualizada. Déjenme seguir y mostrarles lo que quiero decir con eso. ¿Qué es un apóstol? Bien, el apóstol quiere decirnos aquí que él no es un siervo de Jesucristo en el sentido general solamente. Él es un tipo particular de siervo, y el tipo particular de siervo, ¿qué es? Es un apóstol. Ahora, ¿por qué se molesta para decir esto inmediatamente al principio, y calificándolo por la palabra llamado? Bien, lee el Nuevo Testamento, lee estas epístolas especialmente y te darás cuenta de que hubo algunas personas que no estaban muy dispuestas a aceptar al apóstol como un apóstol y reconocerlo como un apóstol. Él tuvo opositores, sufrió una amarga persecución, ningún hombre fue más calumniado que el apóstol Pablo. Hubo gente que dijo que él no era un apóstol, porque nunca acompañó al Señor Jesucristo en los días de su carne y nunca había oído su enseñanza y así sucesivamente.
que era un hombre que había llegado tarde, por así decirlo, y realmente no era un apóstol en absoluto. Ya a ellos no le gustaba su predicación a los gentiles. Lee sus epístolas y encontrarás que él estaba constantemente siendo sometido a esta tergiversación. Todos estos rumores e insinuaciones se estaban haciendo sobre él, pero ninguno con más frecuencia que este. Que realmente no era un apóstol en absoluto, sino que era algún tipo de advenedizo, que se había establecido a sí mismo y por lo tanto era engañoso y peligroso para las iglesias. Entonces el apóstol en algún que otro lugar, generalmente en la mayoría de sus epístolas, lo saca de forma muy poderosa, que él es un apóstol y que escribe como un apóstol, y es tan apóstol como cualquiera de los 12. Ahora, te sugiero que está haciendo eso aquí. Muy bien, entonces aclaremos este título, apóstol. ¿Qué es? Bueno, es un título oficial. Es un título muy especial. Esto es algo, una vez más, que se ha discutido a menudo. Pero me parece esencial que nosotros deberíamos considerar este término como una designación que indica un muy especial y peculiar oficio. Ahora, déjame justificar lo que estoy diciendo, déjame mostrarte lo especial que es. Encontrarás en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo en los primeros 2 versículos estas palabras, y cuando él había llamado a sus 12 discípulos, dio poder contra los espíritus inmundos, para que los echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Entonces digo citando a Mateo 10, 1 y 2 en el primer verso, que él les llama discípulos, en el segundo verso lo cambia a apóstoles. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la diferencia? No son todos los discípulos apóstoles. Bien, la respuesta es que no. Tú podías ser un discípulo sin ser un apóstol. Los términos no son sinónimos, no son intercambiables. Solo algunos discípulos se convirtieron en apóstoles. Ahora, para probarlo déjame llevarte a Lucas 6 versículos 12 y 13, y especialmente versículo 13. Lucas 6 versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y de ellos, de los discípulos, escogió 12, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, allí está, por supuesto, una vez y para siempre. Había un gran número de discípulos, pero del gran número, del gran cuerpo, nuestro Señor deliberadamente escogió 12 y los nombró, solo a ellos, apóstoles. Así que, quiero sugerirte, por lo tanto, que es importante que nos demos cuenta de que esta es una designación que indica un oficio muy especial y peculiar. Solo 12 hombres fueron así escogidos y nombrados como apóstoles. Y a medida que vas por los 4 evangelios, encontrarás la misma cosa constantemente. No tan claramente en el Evangelio según Juan como en los otros, el nombre no se usa allí, pero la idea se hace igualmente sencilla y clara. Es muy bien, entonces, ¿qué es un apóstol? Bueno, lo habitual aquí es que si vas a tu diccionario, descubrirás que un apóstol es alguien enviado. Y es perfectamente cierto, un apóstol es alguien enviado, y a veces muy raramente pero a veces se usa de esa manera en el Nuevo Testamento. Y cuando significa justamente eso y nada más, el contexto lo hace perfectamente claro. Que alguien envía a alguien más como un mensajero, como un enviado. Pero este término apóstol es mucho más grande que eso y es mucho más rico que eso. Y tiene una connotación mucho más grande, no es simplemente alguien enviado. Es alguien enviado en una misión, es un mensajero enviado en una misión. Pero es aún más fuerte que eso y esto es lo importante. Porque puedes enviar a un hombre en una misión de ciertas maneras. Puedes enviar a un hombre en una misión y darle una carta para que la entregue o algo así. O puedes enviarlo con algún tipo de mensaje verbal. O sí, pero también puedes enviar al hombre para que te represente.
Puedes enviar al hombre como a tu delegado, puedes enviarlo a una reunión para que vote por ti, y hable en tu nombre. Está allí representándote. Ahora, este término, apóstol, incluye esta idea de un representante. Así que, podemos dar una definición preliminar con estas palabras que, él es alguien que se le ha encomendado una misión, y poderes para llevarla a cabo han sido conferidos sobre él. Un hombre enviado en una misión con el poder de hacer ciertas cosas. Pero incluso más allá de eso, el uso del término en el Nuevo Testamento muestra muy claramente que hay también un propósito definido en el envío, y que esta persona que es enviada con autoridad para representar a otro. Así que, sugeriría una buena definición de apóstol algo como esto: un apóstol es uno escogido y enviado con una comisión especial como la persona totalmente autorizada, representante del remitente. Es uno, elegido y enviado con una comisión especial como el representante autorizado del remitente. Ahora, estoy dándote allí en esa definición no solo lo que me parece ser bastante inevitable como una definición a partir del estudio del Nuevo Testamento. Te estoy dando la definición en la erudición acerca de esta cuestión. Un gran diccionario bíblico ha sido producido en Alemania los últimos años. Es reconocido por todo el mundo como el estándar, y el más fidedigno, y es precisamente como definen este término apóstol incluso allí. Ahora, esto es algo nuevo entre las autoridades. Hace unos años atrás no estaban diciendo eso. Negaban la mayor parte de esto, pero han tenido que volver a esta definición. Lo que la Biblia siempre dice claramente, lo que los creyentes evangélicos siempre han enfatizado, que incluso los eruditos en el sentido técnico están ahora de acuerdo en esto. Muy bien, entonces esta es una parte esencial de nuestra comprensión de este oficio de apóstol. ¿Cuáles son las marcas de un apóstol? ¿Cuáles son los signos de un apóstol? ¿Cuáles son las calificaciones de las características de un apóstol? Y estas, de nuevo, obviamente son de gran importancia. La primera es esta: ningún hombre podía ser apóstol si no hubiera visto al Señor resucitado. Tenía que ser un testigo de la resurrección. Ahora, hay dos declaraciones que lo prueban más allá de toda duda en las Escrituras. La primera está en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Y recuerden que allí tenemos a los apóstoles, aparte de Judas, que se había suicidado, reunidos en el aposento alto y hablaron juntos acerca de nombrar a alguien para que tome el lugar de Judas. Y así es como se lee en el verso 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, de su resurrección. No podía ser apóstol sin ser testigo de la resurrección. Ahora, eso es lo primero sobre el apóstol. Déjame mostrarte otra declaración en el mismo sentido. El apóstol Pablo, escribiendo en primera epístola a los Corintios en el 9º capítulo el primer versículo, dice esto: ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Ahí está, ¿ves? Tiene que defender su título de una manera muy especial en Corinto, y esa es la prueba de que es un apóstol. ¿No he visto a Jesucristo nuestro Señor? Soy un testigo de la resurrección, soy un apóstol, y esta es la prueba de ello. Así que, esa es realmente una parte esencial de nuestra comprensión de esto. La segunda cosa sobre un apóstol fue que debió haber sido especialmente llamado a ser un apóstol. Lo has visto en el caso de los 12 en las Escrituras que ya te he citado. Volveré a ello en el caso del apóstol Pablo en unos momentos. Pero antes que un hombre pudiera ser un apóstol, tenía que haber sido llamado, definitiva y específicamente por el Señor mismo. Lo cual, por supuesto, excluyendo los otros usos de la palabra apóstol a los que me referí hace poco.
Pero cuando se trata de su designación y su título siempre debe incluir eso. Lo siguiente acerca de un apóstol es que, él es alguien a quien se le ha dado autoridad y se le ha dado una comisión para hacer ciertas cosas. Una de estas cosas es que se le ha dado autoridad y la autorización para hacer milagros. Escucha de nuevo a este apóstol Pablo declarando eso en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cómo puedes negar o discutir de que soy un apóstol? Dice que Pablo, verdaderamente las señales de un apóstol se hicieron entre vosotros, las señales, los milagros y las maravillas, y los prodigios. Esa es, entonces, otra marca de un apóstol. No solo eso, es claro que los apóstoles también tenían el poder para impartir dones espirituales a otros. Ellos tenían el poder para dar el Espíritu Santo a otros y para dar ciertos dones, que son entregados por el Espíritu Santo también por la imposición de manos. Esa era otra señal de su autoridad y de su comisión. Pero lo más importante es la autoridad que se les dio para enseñar, y para establecer doctrina, y establecer a la gente en la verdad. Esto es por supuesto de vital importancia. No solo eso, se les dio autoridad para establecer el orden de las iglesias. Ellos pusieron ancianos, nombraron presbíteros. Decidieron cuando surgían disputas, los asuntos eran enviados a este tipo de concilio de apóstoles. Se encontraban, entonces, en una posición de autoridad para decidir con respecto a la enseñanza y la doctrina, y ellos hablaron con la autoridad del Señor Jesucristo mismo. Todo eso es verdad del apóstol. Bien, ahora, ¿cuáles son los resultados de todo esto? Bien, aquí hay algunos de ellos. Estos apóstoles afirmaron que hablaban con autoridad de Dios. Ellos dijeron hablaban como representantes de Cristo y que la gente debía escucharlos no solo como hombres, sino como hombres que hablaban de parte de Dios. Pablo le recuerda a los tesalonicenses, él dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Ustedes sabían eso, dice, sabían que no estaban escuchando simplemente a las palabras de un hombre. Pero escúchalo en 2 Corintios 10 en el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, dice. El Señor le dio autoridad para edificación. Dice lo mismo en el capítulo 13 de 2 Corintios en el versículo 10, por esto, dice, os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, la misma cosa. El poder, la autoridad. En otras palabras, Pablo siempre afirmó que él tenía esta excepcional autoridad, que solo el Señor mismo puede dar, y que no solo predicaba como un hombre, sino como la vasija escogida del Señor Jesucristo. Y tú recuerdas que de una manera muy interesante estos apóstoles no solo decían esto de sí mismos, sino que también lo decían el uno del otro. ¿Recuerdas esa gran declaración hecha por el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo y sus escritos? En la segunda epístola de Pedro en el 3er capítulo, en el versículo 16 encontrarás algo como esto. Nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, también se ha ocupado de esta cuestión en sus diversas epístolas, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ves lo que Pedro está diciendo allí? Pedro está diciendo que los escritos de este apóstol Pablo son escrituras. Él dice que son como las otras escrituras, por las cuales se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Él da una autoridad a las epístolas de Pablo que es igual a la autoridad del Antiguo Testamento. Ese es un apóstol describiendo la autoridad de un hermano apóstol. Por lo tanto, esto es de gran importancia para nosotros. Debemos recordar que las palabras de estos apóstoles, o bien sus palabras habladas,
tal como están escritas en el libro de los Hechos, o sus palabras escritas en estas varias epístolas. Tienen una autoridad divina. Fueron autorizados por Dios para escribirles. Fueron comisionados por el Señor Jesucristo, fueron dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Las epístolas del Nuevo Testamento son únicas y divinamente inspiradas, de modo que si alguna vez has discutido con un hombre que dice, es solo Pablo. Yo creo en el Evangelio, el simple Evangelio. Yo soy un seguidor de Jesús, ese es solo Pablo, debes señalarle que él está contradiciendo al Señor mismo, porque es el Señor quien dio autoridad a su siervo. Él dio autoridad a los apóstoles, y esos apóstoles reconocen a este apóstol, y ellos dicen que lo que Pablo escribe es de igual autoridad incluso con las escrituras del Antiguo Testamento. Y de una manera muy interesante conocemos históricamente que cuando la Iglesia primitiva llegó a definir y determinar el canon del Nuevo Testamento había un gran número de escritos cristianos, y la pregunta era, ¿qué se debía incluir y qué se debía dejar fuera? Y sabemos que el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva a decidir de esta manera. Ellos dijeron que a menos que un documento, que pretendía ser un evangelio o una epístola pudiera ser atribuido a un apóstol, ya sea directa o indirectamente, no debería ser incluido. La prueba de apostolicidad fue la prueba aplicada por la Iglesia primitiva en la sabiduría dada por el Espíritu Santo en la determinación del canon del Nuevo Testamento. Ahora, todo esto es indicativo del hecho de que un apóstol es un nombre con una autoridad única. Está dando la doctrina, está dando la verdad. El Señor le da esto, el Espíritu Santo lo guía, y Él lo transmite. Es un siervo escogido, específicamente enviado para representar y para hablar de parte del Señor de esta forma. Pablo, un siervo de Jesucristo, llamado apóstol. Déjenme decir solo una palabra sobre esta palabra, llamado, antes de que terminemos. Es una de las cosas más importantes de Pablo y es por eso que lo presentó. ¿Por qué dice que es llamado apóstol? Bien, como he dicho, es para hacerlo muy claro a esta gente, que él es verdaderamente un apóstol. Ahora, leo para ti el primer capítulo de Gálatas ahora mismo, porque él lo pone allí aún más fuerte. Escúchalo en el primer versículo, Pablo, un apóstol, entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¡Qué maravillosa declaración entre paréntesis! Pablo, un apóstol. Sí, dice, no cometas ningún error, no me he autoproclamado, no estoy poniéndome como un apóstol, como algunos de estos otros falsos maestros, ni siquiera he sido designado por los otros apóstoles o por algún hombre, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Pablo, un hombre escogido por el acto soberano del Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Sí, dice Pablo, yo soy tanto un apóstol como esos 12. He sido llamado de la misma manera que ellos. Tengo la misma autoridad, soy igual que ellos. Soy un apóstol, llamado apóstol. Esta es una de las cosas más asombrosas de la historia. ¿No es así? Si uno puede atreverse a usar tal término, este es el acto de coronación y la obra maestra suprema de nuestro bendito Señor, que Él eligió como un apóstol al que había sido su enemigo principal. Él escogió aquí un hombre que no había estado con Él en los días de su carne, que no era uno del círculo de los 12, que no habían oído la enseñanza y que no había visto muchos de los milagros. Que no estuvo con ellos en la crucifixión, que no estuvo con ellos cuando Él entró en el aposento alto después de su resurrección, no estaba allí. Él era un extraño entonces, y por años después de eso, y un blasfemo y un perseguidor, tratando de exterminar el cristianismo, y sin embargo es un apóstol tanto como los otros. Bueno. ¿Cómo? Dice Pablo, Él mismo me llamó y me escogió y me autorizó exactamente como lo hizo con los otros. 1 Corintios 15:8 Él está hablando de la manera en que el Señor resucitado se reveló a Cefas y a los otros apóstoles,
y a los testigos elegidos, y escuchen. Y por último, dice, se me apareció a mí, como a un abortivo. Sí, él ha visto al Señor resucitado, no durante los 40 días como los demás lo habían visto, sino mucho después de los 40 días. Mucho después del día de Pentecostés, mucho después del tiempo en que el Señor había dado estas revelaciones de sí mismo resucitado a sus testigos especiales elegidos. Más tarde él da esta visión especial de sí mismo a este hombre, este perseguidor, blasfemo fariseo, que iba, respirando amenazas y muerte, desde Jerusalén hasta Damasco. Al último de todos me apareció a mí, como uno que nació fuera de tiempo, como a un abortivo. Pero aunque sea así, él lo ha hecho, y se me ha revelado. Lo vi, él me llamó, me comisionó. Pablo afirma esto de sí mismo. Y si quieres un relato detallado de esto, lo encontrarás, por supuesto, en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, tal vez sería mejor dejarlo en ese punto esta tarde. No he terminado con el contenido completo, ni siquiera del llamado del apóstol en este momento. Pero allí está el gran, dramático y vital tema. Te di una lista de cosas que son las marcas y los signos de un apóstol, y lo primero que vimos en el primer capítulo de Hechos, y las propias declaraciones de Pablo. La primera calificación era, él debía haber visto al Señor resucitado. Y Pablo vio al Señor resucitado. Nunca se describió lo que le ocurrió a Pablo camino a Damasco simplemente en términos de tener una visión. Sé que él dijo, no fui desobediente a la visión celestial, pero por visión allí él no quiere decir a lo que nos referimos cuando decimos que un hombre ha tenido una visión. El apóstol Pablo literalmente vio al Señor mismo resucitado. Y debemos afirmar eso. Otras personas han tenido visiones, pero eso no los convierte en apóstoles. No puedes ser un apóstol a menos que hayas tenido una visión literal del Señor resucitado mismo. El apóstol Pablo miró por un segundo el rostro del glorificado Señor resucitado. Él es, por tanto, un testigo de la resurrección. Esa es una parte vital de esta historia. Si Dios quiere, trataremos con los otros elementos y aspectos de su llamado y su mayor descripción de sí mismo como uno que fue apartado para el Evangelio el próximo viernes. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, venimos ante ti humildemente para expresar nuestro sentido de maravilla y asombro ante la perfección de tus caminos. Oh Señor, cuando vemos cómo trataste con Saulo de Tarso, blasfemo, perseguidor, fariseo y oponente de la verdad, magnificamos tu gracia. Porque nos damos cuenta de que es la misma gracia solamente la que podría habernos salvado y traído esta noche a tu familia y entre tu pueblo. Reconocemos con alegría, por tanto, que somos unos deudores de tu misericordia solamente, y del pacto de misericordia cantamos. Señor, recibe nuestra humilde alabanza, y concede al reunirnos hombres y mujeres, que lo más notorio acerca de nosotros sea nuestra relación con el Señor Jesucristo. Oh, que seamos capturados y cautivados por su santo amor, y vivamos solo para Él. Y que ahora la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo permanezca y continúe con nosotros esta noche, y a través del resto de esto en nuestra corta e incierta vida y peregrinación terrenal, y cada vez más. Amén.